Bienvenidos a clase 5. Hoy comenzamos el estudio de los libros de historia. Entonces, es el grupo que comienza de Josué hasta Nehemías. En ese grupo, Nehemías, sí. Este es un breve resumen de los libros. Son narrativas continuas de un tiempo de final y hasta el tiempo de entrar a la tierra prometida y hasta su regreso de exiliado. Primero es Josué, la conquista de la tierra y la división de la tierra entre los tribus. Jueces, infidelidad de las personas. Ruth, una historia de una familia y su relación con Dios. Samuel, el último juez y los primeros dos reyes. Los libros de Reyes, Salomón y el templo y la división del reino, hasta el tiempo final de los dos áreas, dos grupos, Judá y Israel. Las crónicas es una revisión total de los reyes de David hasta el rey final del tiempo, Zacarías. Esdras y Nehemías, primero en Hebreos, un libro, no dos, pero cubre tópicos que guardan relación del regreso de exilio. Uno es reconstrucción del templo y otro reconstrucción de Jerusalén. Y el libro final es Esther, que cubre asuntos que impactan a los judíos que no regresen de exilio. Entonces, comenzamos ese es un ejemplo de orden en nuestra Biblia. Este es el orden. En el libro hebreo es un poco diferente. Y Daniel en hebreo, los libros de la Biblia hebreo, Daniel está incluido en esta lista de libros de historia. Contexto histórico, hay varios textos de ese tiempo que representan historias que podemos usar para hacer comparaciones de lugares y tiempos en ese, como historias de Mesopotamia, Anatolia, que es Turquía ahora, Siria, Egipto. Hay varios tipos de textos, actos de creación y dioses, textos culturales, tratados, documentos y leyes, y cuentos históricos y al final textos de sabiduría que podemos usar en hacer comparaciones y en la realidad ganamos más información de la cultura, política u otras áreas del tiempo. Hay similitudes, pero diferencia porque hay una perspectiva diferente. En este caso, el enfoque es la actividad de Dios y en los otros es más enfocada en las actividades de los reyes. Tenemos varios textos de Josefo, Teldar Stela y Macabeos. El contexto literario y hay material de memoria como Nehemías, hay cuentas de construcción, oraciones, poesía y bastante narrativas en formas de batalla, biografías, discursos y varias conversaciones. Entonces, ese material de literatura tiene muchas formas diferentes y todo está incluido en el proceso de contar a nosotros la historia de esa nación. Hay varios estilos, una escritura experta y una persona no literaria. En este caso, hay mezclas de estilos en un libro. A veces muy monótono y otras veces muy interesante. Secuencias, hay estructuras claras en varios aspectos y otros que es incoherente con espacios o omisiones. Y entonces hay muchas diferencias entre los libros por sus estilos, contenidos y propósitos. Hay documentos históricos, pero cuentas selectivas. No toda la información está escrito para influenciar a la gente en su camino y relación con Dios. A veces hay habilidad en esta composición, hay materiales públicos y privados usados porque a veces hay recordatorios de
de conversaciones bien privados y eventos que no fueron públicos, y otras veces información que fue accesible a todo el mundo. En realidad, este material tiene un punto de vista teologal. A veces hay dos formas de tomar decisiones de las fechas. Una es Josué, Jueces, no Juicios. Samuel y Reyes forman unidad literaria. Entonces una persona o un grupo de personas tomó control de ese material y completó ese material en 560. Las crónicas son después del exilio, 400, y Esdras, Nehemías, Esther son después del exilio. También, pero del regreso del exilio. Y no está bien claro el tiempo de Ruth. Entonces, esa es una idea de los tiempos de escritura. En muchos casos, la autor es anónimo. No tenemos información exacta de quién escribió cada sección, cada porción. Está mencionando varios materiales y a veces la persona que escribió la material que está usado como referencia, pero en realidad los libros Josué, Jueces, Ruth y otros, no tenemos una buena idea. Un grupo, hay una idea que Samuel escribió los 3 jueces, Samuel primero y Samuel 2, pero no hay confirmación de eso. Por eso, pero es muy desemejante de nuestra historia. Excluye causa divina. En este caso, la historia moderna excluye la causa divina. Y ese carácter divino no es único a la Biblia, pero con una diferencia, un enfoque en un Dios, no en muchos dioses. Los otros hablan de dioses guiando los eventos, pero no de nivel de Dios. Lo que es interesante refleja propósitos de Dios. En Israel, las respuestas de Dios para la rectitud, los celos de Dios, paciencia inesperada. Hay varios tópicos de esa manera que representan la actividad real de Dios en esta nación y en la historia del hombre. Y en ese tiempo hay varios reinos cruciales que impactar a esa historia. Egipto y sus 3 dinastías. Primero, el tiempo de llegada de José. Segundo, es el tiempo de Éxodo hasta el tiempo de los romanos. Entonces, en esa historia hay varias divisiones. En Egipto que impactar la historia de la Biblia. También hay un grupo o reino que existe en Mesopotamia y los hititas. Y la guerra entre Egipto y hitita y el cambio o destrucción de ese ejercicio abre la puerta para los judíos a entrar a esa tierra entre los hititas en el norte, Mesopotamia en el este y el Egipto en el sureste. Por eso los filisteos y otros entran por causa de ese tiempo de fracaso en control o falta de control por los reinos grandes. Asiria no llega hasta el 1010 o siglo X antes de Cristo, Babilonia. Este 3 afecta la historia de Israel en el tiempo de ese grupo de historias. Y al final el greco, que es durante el tiempo de los macabeos, y el grupo final es Roma, los romanos. Y hay varias posibilidades de fechas del libro de Jueces que está basado en eso. No son historias en secuencia o historias conjuntos que pueden cambiar las fechas un poco y cambiar cuál rey fue en control de Egipto durante el tiempo de Éxodo. Y hay un debate, pero no cambia los hechos presentados para nosotros.
No, entonces, primer libro de historia es Josué y hay una estructura bien sencillo que es la entrada en Canaán, a cruzar ese río Jordán y los eventos que abre la puerta de ese evento, la victoria en el sur y el norte. Entonces el primer paso es entrar las dos batallas de Jericó y Ai, y al final de sección de victorias, las campañas del sur, del norte, y la división de la tierra que es bien detallado, y al final la conclusión que es una sección usada mucho en varias predicaciones, la vida de Josué y su declaración. Para mí, vamos a seguir a Dios. Si usted quiere, está en su mano. Para la decisión de nosotros, no importa lo que ustedes decidieron, nosotros seguimos a Dios. Hay tres tipos de material en ese libro. Primero es narración, es evidente, narración de las historias y eventos. Segundo es un discurso, que hay uno entre Josué y el ángel del Señor, y al final el discurso entre Josué y la gente de Israel. Y también hay una presentación de la ley de Moisés al primer y al final, que es el factor que unificara todo este material. Hay cargos en este. Josué tenía esa responsabilidad de traiga a las personas en la tierra, y la responsabilidad de las personas, obediencia y al final el compromiso de Dios. Son los tres áreas de responsabilidad mencionadas. Hablamos de Rahab y los espías, que es interesante. Una del enemigo llega a ser un miembro de la linaje de Israel, y al final está mencionado como parte del linaje de David. Entonces existió la posibilidad de salvación para ese grupo de personas, las filistinas y otros, pero es evidente que solo pocos tomaron la decisión a cambiar para ser seguidores de Dios en lugar de sus dioses. Rahab es la evidencia de la posibilidad que existió, pero la realidad que muchos no tomaron esa decisión. Pero representa la reacción correcta de la gente, pero la gente no tomaron esa decisión. Hay cartas similares en el mundo que dan a nosotros de la evidencia de lo que pasó en ese tiempo. Cartas de hermana con recordatorios de los Abiri como invasores, y expresa la existencia de un miedo grande de ese grupo Abiri, que en realidad Abiri es otro nombre para los hebreos. Y hay una lista de los grupos atacados por la dirección de Dios: cananitas, hititas, hivitas, perecitas, girgasitas, amoritas, jebusitas. Es una lista larga, pero muchos grupos pequeños, por causa de ese vacío de poder, el cambio de poder de Egipto y espacio de entrar por causa de ese evento del Éxodo. También, esa es entonces la historia de su juicio por Dios en el uso de Israel para llevar a cabo ese plan de juzgar. Cruzando el Jordán es una historia conocida. Los sacerdotes y el arca, tres tribus, los 12 tribus, 12 hombres que recogieron una piedra cada uno a construir un altar entre el río y al lado del río, como recordatorio de la acción de Dios y un recordatorio de actividad de la gente en obedecer. Resultados: este evento demoralizar los residentes y dar espacio a ellos a la renovación de circuncisión y renovación de ese convenio. Y
en ese momento, ese maná acaba. No, una vez más, terminación de esa provisión de Dios que dura más que 40 años para ellos. Primeros encuentros, descripción de las dos batallas, Jericó, ahí uno con éxito grande que representa una obediencia completa. Segundo, un derrotó fuerte que representa qué va a pasar cuando una persona entre todo desobedeció a Dios. Las cosas devotas que son de Dios, no tenemos derechos a tocar cosas que pertenecen a Dios, responsabilidad corporativa. En mi mente es imposible para una persona de esconder cosas como esto sin el conocimiento de otros, aún su familia. Para hacer un juego en su campaña de tienda y su familia no tiene ninguna idea, no saben lo que está pasando, ese no es posible. Entonces, en realidad, varias personas, y no sé cuántos, conocieron lo que pasó y la decisión de desobedecer de Acán. Por eso, la culpabilidad no estaba solo en la cabeza de Acán, pero en su familia también, por su aprobación. No sé, involucramiento, pero sin hablar públicamente de su pecado y en una forma de protección y quizás para ganar el beneficio de ese robo. Conquista una lista de conquistas y compara cuentas de conquista de otros, pero en este caso es diferente, con ayuda divina, signos de poder, usa de idioma exagerado, descripción de miedo en forma de campaña. Hay mucha información del impacto de esa guerra en otros que ganó la atención de los gibeonitas y salvó a sus vidas por causa de su miedo y deseo de no pasar bajo ese juicio de Dios. Residencia unida, hay grupos locales todavía que están en contra de Israel y con esa idea a dar más poder, más fuerza y como una prueba de su fe y compromiso de hacer completamente la palabra de Dios. Entonces por eso fue fuente de problemas en jueces por causa de su fracaso en terminar ese proceso. No como Israel, como la nación, pero la responsabilidad de cada grupo, cada tribu, a finalizar ese proceso. En ese momento la gerencia está dando, división de la tierra, y a los levitas 48 ciudades y ciudades de refugio, y los 12 tribus reciben sus áreas también. Al final, la conclusión, el autor de tribus Transjordán causa un poco de confusión, pero al final, cuando ellos hablaron con ese grupo, encontraron algo diferente de su pensamiento. En realidad no estaba un altar de otro Dios, solo un altar de recordatorio que ese 12 media tribus, que hasta al otro lado del Jordán, pertenecen al resto de los tribus. Y es para recordar que somos parte de ustedes, no olvidar a nosotros por el tiempo. Pero también es una advertencia contra apostasía que en realidad no funciona. Por eso pronto en juicios encontramos problemas con apostasía, fracaso en obediencia y adoración a otros dioses. Y por eso entramos en ese tipo material pronto, temas de la tierra, la presencia de Dios, descanso, obediencia, la ley de Moisés, misericordia, distracción, liderazgo de Josué y descripción de Israel como nación y como grupo de 12 tribus trabajando juntos en ese proceso. Y no tenemos información de quién es el autor. Angelación
concepto complicado para nosotros, pero esa idea de la destrucción total de un pueblo es un asunto central de ese material. Dios mandó la destrucción completa de varios grupos, pero es evidente que existe la posibilidad de salvación por, por confesión, como Rahab. Y pocas personas ganaron su libertad por su decisión a salir de su religión para seguir a Jesús. Por parte de la razón de ese juicio es sacrificio humano y prostitución. No la destrucción de todos los gentiles, solo grupos específicos por causa de su pecado y el estilo de su pecado. Otra vez, no tenemos buena idea del autor, la fecha. No tenemos un buen concepto porque hay dos opciones. Hay otras fuentes de información, el libro de Hazer y varias tradiciones, porque está esa frase, hasta el día de hoy. Entonces la persona que escribió escuchó varias historias y usa las historias como parte de su libro. El control de la tierra hasta este tiempo estaba bajo control egipcio, pero por causa de ese derrotó de Egipto, durante el éxodo, su poder está limitado, no existe en realidad. Por eso hace posible la entrada de esa nación a recuperar su tierra prometida a Abraham. Hay discusión de guerra y matanza, Kerem, la guerra santa. Hay dos formas que existe guerra, ese Kerem, la guerra santa, y Had, guerra de flamas. Son palabras conocidas de esa región que representan ese tipo de guerra como instrumento de juicio de Dios. Entonces, ese concepto de jihad no es algo nuevo, existe en esa época de la Biblia. Para considerar ese proceso, es un pago de pecado, es muerte, el contexto espiritual de los eventos y acontecimientos y la opción de salvación, de perdón que existió, pero en realidad la gente no tomaron la decisión a recibir esa posibilidad. Entonces, hay muchos materiales en ese debate para ustedes a considerar, pero es parte de la Biblia y necesitamos cuidar con nuestros comentarios en contra de varias formas de guerra, porque dio un debate fuerte, un material escrito por un hombre bien conocido en el siglo III después de Cristo. Su nombre me escapó, pero en su material, La Guerra Santa y las razones que soportar ese concepto. Bueno, si usted tiene el tiempo, es un buen tópico para estudiar y aprender más sobre. Entramos en el libro de Jueces. Hay una introducción, las historias de Jueces, la narrativa de la era y las conexiones de Josué y el periodo de esta conexión. Entonces, los comentarios finales, esa conversación de Josué con los líderes de Israel, forma la fundación de ese grupo de historias. Decisiones de no seguir a Dios, no obedecer a Dios, que como un cumplimiento de su promesa, ustedes no pueden obedecer o seguir su promesa. Porque no está hecho basado en relación, está hecho basado en deseos de ganancia y otras cosas personales. Entonces, reflexiones sobre esperanzas y advertencia de Josué. El patrón de ese material es sencillo. Hay tiempos de éxito, pero pronto entra etapas de fracaso.
por los cananeos que viven entre ellos, o porque ellos viven entre los cananeos como un permiso de vivir, pero esa realidad impactar la condición real de los hebreos, un fallo de entrar en la tierra de Amorreo y el fracaso para guardar la ley, un punto central de ese material, ese libro. Entonces el problema, por causa de esas cuatro ideas, ellos hicieron convenios con los habitantes para evitar más guerra, para evitar conflicto, o para ganar beneficios y seguridad, no sé, pero hay varias razones. Y hace eco de advertencia de Josué en su comentario final. Está bien a leer otra vez ese pasaje final de Josué antes de comenzar a leer ese libro. El ciclo de apostasía es eso: la idolatría, enoja de Dios, entrada del enemigo, la presión del pueblo de Dios, el grito de las personas a Dios, el despacho de un juez, la acción del Espíritu de Dios en este juez, en esa época, la liberación, la dominación por ese juez, un tiempo de paz, y al final la muerte del juez que abre la puerta de otra revisión de ese ciclo. No todos tienen todos los aspectos, pero es un patrón que revela el proceso y lo que está pasando. Es un tiempo de inmigración de grupos diferentes. Encontramos filisteos del área de Grecia, las israelitas que vienen de Egipto, las hititas que vienen del norte y otro grupo madianitas que es un grupo vagando en muchas áreas y está en ese proceso. También esa edad de hierro comenzó, entonces por eso hay nuevos tipos de herramientas y armas también. Pero podemos hablar de cronología, pero es interesante porque no hay algo consecutiva, no es ya claro, es una historia en secuencia o hay contemporánea. No hay información suficiente para definir si es consecutiva o estamos historias que ocurren al mismo tiempo. Pero hay un pasaje de tiempo. Quizás hay varios grupos juntos de historias y hay otros que están en secuencia, depende de la situación. Hay un concepto que Samuel es el autor de ese material. El propósito de la presencia de cananeos está explicado, que era como una prueba de lealtad, revela falta de un líder como Josué, persona que da dirección a la gente a seguir la ley, no hay una persona central. Y los jueces muchas veces no funcionan para todo Israel, solo para un tribu o varios grupos de tribus. Vamos a ver esa realidad. Y es un tiempo para que los tribus individuales muestren su fe. Entonces es bien fácil de mostrar su fe cuando todo el mundo está en la misma actividad, pero cuando estamos solos, ¿qué va a pasar en nuestro pensamiento y nuestra dependencia de Dios? Entonces aquí es una lista de los jueces y su tribu de trabajo y el enemigo en cada situación y el área de actividad. A veces no hay información, más es para los jueces que solo están mencionados, no tenemos mucha información de ellos, pero es una lista, no están mencionados los tiempos porque no tenemos buena idea, pero es posible hay varios está trabajando al mismo tiempo en diferentes lugares aquí. Otoniel es el primero familiar de Caleb, un paradigma de éxito, modelo para los otros jueces, pero no todos sigan ese modelo. Aún el uso de humor
atacó a ese enemigo en su inodoro o en su baño. Es un zurdo, facilidad de victoria por el truco de idolatría. Samgar, una persona no israelita, interesante. Dios estaba listo a usar a una persona no israelita. El arma no estándar, vara para arrear bueyes. Débora Barak, uso de mujeres. Jael mató a Sisara y Débora funciona como ese juez. Barak aparece como un tonto o una persona de menos fe y por eso perdió un nombre excelente, perdió fama en esa situación y todo pasa a Débora. Hay una canción, el tema es lealtad, derrota de los enemigos de Dios. Gedeón, la historia es un poco más largo, hay puntos interesantes. Gedeón, un hombre de falta de coraje, pero está seleccionado para hacer el trabajo. El intento fallido de una monarquía saudita, una de su familia trató de establecer un liderazgo no aprobado por Dios, aprobado por su actividad, y Abimelech mató a su familia para ganar su control, y se causa problemas de varios niveles. Y también Gedeón ganó otro nombre, competidor con Baal, pero ese nombre tiene asuntos difíciles en ese nombre. Competidor es como una persona que está en competencia con Baal para ganar control y fuerza y no representan la presencia de Dios. Y también Gedeón al final hace una decisión no buena, la construcción del ephod, pero un símbolo de victoria, pero ese ephod llega a ser una puerta para la idolatría. Al final, en la historia más tarde, está destruido porque la gente está adorando a ese ephod, una representación del éxito en un evento en su historia, en lugar de adorar a Dios. Y uno de los reyes tuvo la decisión de destruir ese por causa de ese problema. Abimelech revela peores aspectos de monarquía, un rey sin control, un rey que está listo a hacer cualquier cosa para ganar control, aún a matar a su familia. Uno escapó y tenemos una parábola bien interesante de árboles, y ese causa una guerra civil entre varios grupos de los tribus. Ahora vimos información de dos jueces menores que sirvió por 22 años, 23 años. Solo tenemos información de uno que tenía 30 hijos con 30 burros con 30 pueblos. No sé, hay puntos de interés que no tenemos buena razón por qué está en ese material. Jefta representan que es otro cambio que está impactando a ese tiempo. Varios no siguen a Dios, pero otros mezclan las cosas de las dos creencias. Entonces, su decisión de sacrificar cualquier cosa que salió de su casa, esa es una decisión de tontería, porque cualquier cosa puede salir, cerdo, vaca, cabra, pollo, y aún un humano, porque todo existe en su casa. Y esa decisión representa una mezcla de creencias y actitudes que vienen de los dos. Hay necesidad de sacrificar y dar honor a Dios, pero hay formas apropiadas, correctas, aprobadas de hacer ese tipo de sacrificio. Y esa decisión de sacrificar cualquier cosa representa un problema de falta de conocimiento en lo que es aceptable a Dios.
Y al final, la decisión de no redimir a su hija representa otro error en su comprensión de la palabra, la ley de Dios. Entonces, trata a Dios como el Dios que amamos y ese sacrificio humano. Pero a un lado, Dios permitió ese evento y usa esa persona y su compromiso de un nivel como para ganar esa batalla. Pero en una forma, esta es esta historia final antes de que llegamos a Samson, que representa otro problema que existió durante ese tiempo. Entonces, uno es el intento de tener una monarquía sin aprobación de Dios. Otro es mezclar las religiones. Y al final, podemos hablar de Ahod, Jael y Sansón. ¿Son aprobados o simplemente reportados? Esa es una pregunta. ¿Por qué Dios usó estas personas que no sigan correctamente la verdad? Dios tiene la habilidad de trabajar, no importa lo que está pasando entre nosotros, para mantener su plan y continuar con su propósito. Entonces, quizás en esta situación, Dios no está probando el sacrificio de Jafta, no está probando el intento de Abimelech, no está probando la construcción del efod y no está probando la vida de Samson, está reportando lo que pasa cuando la gente no estudia la ley, no siga cuidadosamente la ley y no tiene relación con Dios y no evitar a mezclar sus creencias con las creencias de otros grupos y sus ídolos. Entonces, no hay declaración en ese material que Dios aprobó todo ese material. Solo es como información para nosotros de estudiar. Entonces, Jefta, su hija es un ejemplo de qué puede pasar si no estudiamos con cuidado la palabra de Dios. Sansón para mí es una historia bien interesante. Orígenes opuesto de Jefta, hijo de una prostituta. Samson, un resultado de una promesa de Dios a una familia. Comenzó su vida como nazarita con el poder del Espíritu en él que entra repetidamente para hacer varias acciones, pero siempre está profanando o quebrando su compromiso como ese nazarita, a comer miel de res de un muerte, para las leyes no toca algo que es muerte, quiere casarse con filisteo que contra la dirección de Dios, motivación de acción, la lujuria sexual y a veces su comprensión letal de honor y venganza. Entonces, acciones sin pensamiento de consecuencias. Ninguna fórmula de paz en ese proceso y la razón para la actividad es basado en pensamiento humano, no necesariamente en pensamiento de Dios. Pero Dios es trabajando a preparar esa situación, a recibir la información correcta por varios métodos. Pero es el primer paso en la liberación final. Solo en esa situación, solo Sansón no acepta la idea que Israel está subordinado. Solo él está peleando contra ese grupo de Filistea y el resto del mundo no es de apoyo de él, no soporta sus actividades. Pero al final, cuando llega Samuel y otras personas, ese hace posible un cambio de pensamiento, porque la acción final de Sansón fue la destrucción de una cantidad grande del enemigo, que abre la puerta de un cambio. La era final simbólico de jueces y personas. Esa historia final es algo muy complicado para nosotros. Una historia de la muerte o la matanza de una chica, una esposa,
la- el, el esposo cortó su cuerpo y dividir en 12 partes para enviar a los tribus atacan a ese grupo y casi eliminar un tribu. Interesante, 3 descripciones de familia, Ibzan con su familia y otros, pero lapsos en el tiempo y periodos muy cortos de paz que hace posible ese tipo de pensamiento y acción de la gente. Samson otra vez, actividades, esposo de una filistina, su esposo una filistina o un deseo que causa el primer conflicto, mató 1000 con mandíbula de burro, sacó las puertas, se casó con Dalila, perdió sus ojos y al final destruyó el templo de Dagón. Y hablé un poco de ese, por causa de ese cambio en situación, falta de enseñanza de la palabra de Dios, falta de obediencia, llegamos a esa narrativa, el punto final de disminución, Micaías, acciones individuales. Está mencionado cada persona siga su propio pensamiento. Y ese está causando las decisiones y actividades de Micaías, ese movimiento de los danitas afuera de su área prometida a otras áreas que causan otro nivel de problemas. Y al final de la historia de la concubina levita, la distracción por retribución de un tribu y muchas preguntas que existe y la evidencia de qué va a pasar o qué pasará cuando la gente no tiene buena instrucción, buen conocimiento de la palabra y la ley de Dios. Y es más cuando ellos sí tienen algo, no sigan lo que tienen de la palabra de Dios. Entonces hay temas, violación del convenio, canonización de las personas, fragmentación de la nación, y Dios e Israel hay disminución, hay declino en la relación, y al final la necesidad de gracia de Dios para cambiar la situación. El liderazgo, hay formas diferentes. En ese material usted puede leer, estudiar muchos tipos o estilos de liderazgo en ese. Podemos hablar de es un translapor o consecutiva. Y al final podemos hablar de una historia que es durante ese tiempo, que representan los pensamientos humanos. Esa familia de Naomi tomó la decisión a salir de la tierra prometida y entrar en uno de los grupos no aprobados, enemigos. Y los 2 hijos se casaron con mujeres locales y los 3 hombres se murieron y al final Naomi tomó la decisión de regresar a su país. Y uno de los dos esposas de sus hijos también tomó esa decisión para sacar de su vida el ídolo de su familia. Entonces, la persona más honorable en ese tiempo es Ruth, un moabita, que tomó la decisión de seguir a Dios y no a su Dios, sus dioses. Y ahora tenemos esa historia de cómo Ruth encontró a Dios y cómo pasó con su vida por causa de esta decisión a seguir a Dios y no a los dioses de su país, su grupo de gente. Entonces, movimiento, amor, matrimonio, muerte de las esposas y regresa. Entonces, ese es un esbozo de eventos, información interesante de la cultura, de la vida de mujeres, de las viudas. Y es una historia bien estructurada. Podemos pasar paso a paso por ese material. Acto 1, 2 es como dramatización de una historia.
Y Dios, Naomi habla de dos niveles. Dios me ha dejado vacío, pero para el final Dios ha restaurado mi vida. Y esta restauración está basada en obediencia a Dios y restauración de su relación de Dios. Ruth comienza como paria moabita y al final llega a ser madre en la línea real, línea de David. Hay temas, papeles de hombres y mujeres, lealtad, leyes y costumbres, aspectos, teología. Son áreas que están presentes en ese material que pueden ayudarnos en varios aspectos de nuestra relación con Dios. Entonces, estamos al libro de Samuel. Vamos a continuar pronto en la próxima clase. Gracias.